Noches, yo soy Yelsi García Yo soy Cristian Montes. Yo soy Sara Barragán. y vamos a presentar nuestro parcial de filosofía. Pregunta uno, bloque uno. ¿Cree usted que hay un concepto en la actualidad que nosotros podamos considerar un norte para nuestros modelos educativos? Bueno, hablando desde la educación, como se percibía en Grecia para esa época, se percibe a través del desarrollo. El desarrollo se percibe a través de la transformación de lo físico y lo espiritual, tanto individual como colectivamente. El autor, Jäger, en el tercer capítulo de Paideia, dice lo siguiente. El concepto de arete es usado con frecuencia por Homero en su más amplio sentido, no solo para designar la selección humana, sino también la superioridad de seres humanos como la fuerza de los dioses o el valor y la rapidez de los caballos nobles. ¿Qué pasa? Que este valor, esta transformación tanto individual como colectiva, se reducía en capacidades físicas y espirituales. Aquí es donde entra el concepto de excelencia, el sentido del deber, el ideal de perfección, ser el primero, conseguir a través de la lucha, la guerra, la victoria. Segunda pregunta. ¿Qué concepto, en caso de que hay un concepto en la actualidad, qué concepto es y por qué cree usted que tiene valor en nuestra cultura? Bueno, yo no veo en lo personal un concepto claro. ¿Qué piensas tú, Sara? Yo tampoco, ¿sabes? Pero sí pienso que si bien, bueno, primero que nada, nuestra sociedad colombiana ahorita dista muchísimo de lo que se tenía pensado que era la sociedad de la antigua Grecia, partiendo, por ejemplo, desde los conceptos de los tipos de Estado que tenían. O sea, hoy en día es totalmente diferente. Ujú. Pero sin embargo, sí hay expectativas, hay muchas expectativas. Por ejemplo, en Colombia se tiene la creencia clasista de que si no tienes acceso a una universidad, entonces no vas a ser absolutamente nadie, tu valor por ello disminuye. Entonces es algo que tienes que hacer, entonces tienes que tener las buenas notas, tienes que tener la vida social, tienes que tener los amigos, tienes que tener la pareja, tienes que tener los hijos, tienes que ganarte 20 millones de pesos y eso es básicamente la vida perfecta a la que se supone que no puedes acceder si no tienes Cierto. cierto acceso a ciertas cosas. ¿Tú qué piensas al respecto de esa búsqueda de la excelencia casi que divina? ¿La ves en algún concepto, en algún espacio, Cristian? Sí, pues digamos, por mi parte yo pienso que digamos esa excelencia, el norte lo podemos ver digamos en las instituciones educativas, digamos, yo los pienso en especialmente las espirituales, digamos, que si bien no es como lo que se va a convertir la persona, igualmente ellos ponen como cuando termines esta educación, vas a llegar a hacer esto, vas a tener estos valores, vas a hacer esto, y digamos que serán como los objetivos que, que como que inculca estas instituciones. Ujú. Bueno, entonces yo creo que pasamos a la segunda pregunta. Sí. Eh, es la del bloque 2, la primera. Vamos a hablar de la virtud del conocimiento, nos va a explicar pues, en qué consiste y la distancia entre los sofistas. Pues tengamos en cuenta que esto del conocimiento es virtud de Sócrates, es debido pues para que, porque Sócrates cree que es la virtud debe ser conocida y enseñada. De hecho, pues en una cita en el texto de Gautier, de los filósofos griegos, él nos dice que Sócrates redujo todas las virtudes a una sola y definía esta virtud única como sabiduría o conocimiento, y ahí encerraba lo del conocimiento del bien y del mal, que lo diferencia de los sofistas. Para él, el conocimiento es universal, entonces el bien y el mal para Sócrates es lo que para el hombre es bueno y malo, mientras que los sofistas decían lo bueno y lo malo es esto y esto, porque pues ellos lo dicen. Y pues digamos pasaríamos también aquí está el concepto de memoria, Jelsey. Pues, bueno, yo la veo clara desde el punto de vista en que si nos ponemos a comparar o sea, pues los saberes antiguos con los saberes cánones ahora, en la actualidad se valora más otro tipo de cosa que como por ejemplo en la antigüedad se valora la memoria.
o los aprendizajes y los conocimientos de memoria. Actualmente no se considera que una persona es inteligente si se sabe algo de memoria. Esas son cosas que han cambiado. Digamos que ahí se puede ver cómo ese balance de lo que es ideal desde lo griego en términos de el valor de incluso la producción oral, la tradición oral, a actualmente que uno puede tomar una grabadora o escribirlo y no tiene el mismo valor. ¿Qué piensas, Sara? Estoy de acuerdo con ustedes. Actualmente las comunidades actuales han hecho que de pronto este enunciado de lo que Sócrates asumía hoy en día se comprenda diferente o se aplique de forma diferente. Ahora, para la siguiente parte de la pregunta, ¿cree usted que le presenta ya un debate similar entre las personas que están encargadas de educar a la comunidad? Hay un grupo que esté cumpliendo este rol, Sócrates versus sofistas. Yo siento que lo primero en lo que pienso con respecto a este tema, me recuerda un meme que vi en Facebook el otro día, que era básicamente desde esos profesores tradicionales que no creen en las nuevas prácticas que están utilizando en la educación, como por ejemplo el juego en los niños. Sí. Entonces decía que no, que es un invento, eso se lo sacaron de no sé dónde y pues eso no es realmente así. Entonces estos profesores que utilizan estas metodologías tradicionales tienden a pensar que la suya es la que es. Es así porque ellos lo dicen, porque ellos lo aprendieron así, o sea que es válida, pero pues Ujú. se niegan a entender que otros tipos de, algunos, no todos, se niegan a entender que hay ciertos tipos de aprendizajes. Entonces siempre está esta rivalidad entre el profesor tradicional y el que se está iniciando y está aprendiendo todas estas nuevas técnicas y todo esto. Sí, básicamente como te Cristian. Entonces Sócrates, el aprendizaje era lo que tú creías que era aprendizaje. Entonces ahí está esta nueva versión de ver las técnicas de una forma más sabia. Entonces, la última parte, esta pregunta es cortica, si la podemos leer. Esta dice, teniendo en cuenta la ley de la República, ¿cree usted que para Platón los principios que rigen la educación de una sociedad deben estar a cargo del Estado? ¿Y considera usted que en la actualidad es deseable que los Estados determinen los criterios que rigen la educación de la población? Bueno, para hacer la cuestión corta, sí, para Platón, sí. En el libro 2 de la República, cuando están, pues ellos contextualizan primero definiendo justicia, injusticia, los tipos de Estado, y cuando llegan a la parte del estado purificado, ellos dicen que en el estado purificado debe haber un guardián. Entonces hablan de las características que debe tener el guardián. Y pues el guardián debe ser básicamente un filósofo, debe ser capaz de distinguir sus enemigos de sus amigos. Entonces luego ellos llegan a la conversación de cómo van a hacer para que este guardián sea así por naturaleza. Entonces dice así, si ha de ser así por naturaleza, ahora bien, ¿de qué modo queremos identificarlos? Y no nos será útil ese examen para avisar aquel en vista de lo cual examinamos todo, cómo nace en el estado de la injusticia en la injusticia. Lo digo para no meter un concepto importante ni extendernos más de la cuenta. Entonces, básicamente es la parte del diálogo que introduce este tema. Entonces se empieza a hablar de la mentira blanca, de introducir la educación temprana, discursos falsos o verdaderos. Entonces uno pensaría que los verdaderos, pero pues no realmente, porque básicamente los niños están chiquitos, hay que cuidarlos. Entonces hay que prevenirlos de muchas cosas como conceptos de la guerra. Entonces básicamente ellos creen eh, que si los niños no conocen la guerra, no conocen los conceptos de la guerra, de pronto no van a querer vivir, no la van a ejercer y en su naturaleza no va a haber la guerra. Entonces, básicamente, sí, para Platón sí el Estado va a tener eso porque el Estado entonces tendría el poder de decidir si los niños, qué es lo que van a pensar los niños, las virtudes que van a adquirir, la forma de pensar que van a tener, y se empiezan a prohibir de pronto la poesía y los discursos que no estén de acuerdo a lo que el Estado piensa. Y se Así. ejemplifica, por ejemplo, la forma en la que Homero escribía sobre los dioses. Entonces, sí, básicamente el Estado en esta versión de Platón busca adoctrinar a los niños. Entonces, sí, la respuesta de Platón es. No sé qué piensan Jels y Cristian de si actualmente esto debería ejercerse de esta forma. Yo pienso que pues sí debería ser el Estado porque pues quién más, pero no es tan sencillo. Hay otros factores y eso hay que Sí, planteárselo mejor. exacto, precisamente me has hecho pensar en una sociedad ideal, en un estado ideal, si las personas que estuvieran detrás de el Estado fueran educadores, sí, pero la realidad es que muchas veces no es así. Las personas que están detrás de esas posiciones no tienen un interés expresamente pedagógico y la sociedad la construyen acomoda a sus intereses económicos. No sé qué piensas tú, Cristian, al respecto. Claro, pues es como, como parte, digamos, de él estaba en buscar, digamos, el querer más, pero digamos que yo estoy de acuerdo con, sí, de cómo darle esta buena educación a los niños, especialmente Mm, porque la importancia es educarnos
a nosotros y también a ellos para protegerlos y protegernos y para no hacerle daño al otro. También es como ese sentido de no solo como nosotros personas, sino también de que estamos en una comunidad, En una estamos con otras comunidad, personas. claro. Ajá. Sí, por ejemplo, en un pedacito, pues es que lo quiero mencionar, dice textualmente, en tal caso hemos de permitir que los niños escuchen con tanta facilidad mitos cualesquiera forjados por cualesquiera autores que y en sus almas reciban opiniones en su mayor parte opuestas a aquellas que pensamos que debería tener a llegar a ser de grandes. Entonces, sí, pues esa es básicamente la parte que señala en su mayor parte lo que nosotros entenderíamos actualmente como adoctrinamiento. Pero, pues, por ejemplo, en Colombia, ¿quién se carga de las políticas de educación? El Ministerio de Educación. ¿Quién es el actual ministro de Educación? Un ex rector de una universidad. Entonces, en teoría, sí es una educadora. Entonces, pues, eso es lo que tenemos que mirar realmente. Entonces, sí, en un mundo ideal sería el Estado, pero un Estado compuesto por, una parte del Estado compuesta por educadores. Totalmente de acuerdo. Y bueno, este fue nuestro parcial. Chao. Sí.